Que es que las almas escuchen el Evangelio. Que todos los que se pierden tengan la oportunidad de escuchar, aunque sea una vez en su vida, el Evangelio. ¿Se conviertan o no? No lo sé. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, no es nuestro. El nuestro es predicar el Evangelio. Si no, recordemos las palabras de Pablo, que dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, si lo leyéramos a la inversa, no creen porque no hay quien les predique. Por lo tanto, es necesario hacer nuestro todavía más ese otro versículo que dice: rogad al Señor de la mies que traiga obreros a su mies. Entonces, los campos están blancos para la siega. Esa es una realidad. ¿Creemos la palabra de Dios? Creemos que están blancos. En algunos lugares la cosecha vino antes, en otros viene después, según la lluvia, según el Espíritu Santo quiere, porque no depende de nosotros, pero necesitamos obreros. Y todos los que estamos aquí somos obreros. No hace falta tener un llamado especial a las misiones, no hace falta tener que alguien te ordene como misionero, como pastor. Todos somos obreros. Es más, Pablo le dice a Timoteo, acordaos, procura presentarte como obrero aprobado, que domina bien la palabra del Señor. Pero bueno, así que el título de hoy que le había puesto es: Dame almas o me muero. ¿Os suena un poquito esa historia? Es la historia de alguien que pasó a la historia precisamente por esa oración. En principio no era una oración, era un reproche, y ahora lo vamos a ver. Es la historia de Raquel, la amada, la enamorada de Jacob. ¿Os acordáis de la historia de Jacob? ¿Verdad? Jacob, el que le agarró del talón a Esaú, que le usurpó el lugar de primogénito, que estafó a su padre haciéndose pasar por su hermano para quedarse con la herencia. ¿Os acordáis de toda esa historia? Ya hablamos en una ocasión. Pues este individuo, que sigue haciendo de las suyas a lo largo de su vida y de toda su trayectoria por aquí por la tierra, pues un buen día va por el campo buscando qué hacer, buscando un pozo donde beber, y ahí ve a un hombre que lo reconoce como que era su tío carnal, era el hermano de su madre. Bueno, así que Jacob ve a su suegro, ¿no? Y ahí entabla una pequeña conversación con él. Estoy haciendo un poquito un resumen del culebrón, porque el culebrón tiene tela, ¿eh? Os recomiendo, porque es una historia preciosa. Toda esta historia de la vida de Jacob es tremenda, que la podéis encontrar en Génesis prácticamente del capítulo 26 hasta el 34. Leerlo, se lee muy fácil porque es una historia y además va de corrido y con sus capítulos y todo, ¿no? Os la recomiendo. Y Labán, de pronto, aparece por allí su hija menor, que se llamaba Raquel. Raquel era la menor, pues seguramente tendría unos 14 años en ese momento, más o menos, por ahí dicen las fuentes, y parece ser que, aparte de ser la menor, era guapa. Y Jacob, que la ve, se queda con ella hablando, cosa bastante impropia en la época. Y el padre se va y está con sus cosas, con el rebaño, con las cabras, y él se queda, ¿no? Y cuando se va a despedir de Rebeca, ¿qué hace? La agarra y le da un beso. No os acordabais de esa parte de la historia, ¿eh? Como leemos solo la parte espiritual, la sustancia nos la dejamos. Y le da un beso. Y ella se queda como prendada de Jacob. Y Jacob, bueno, imaginaos, ¿no? Jacob, que andaría por esa edad también, 15 añitos, 16 añitos, le roba un beso a Raquel, y se va corriendo. Y entonces lo empiezan a anunciar. Se tienen que casar. Pero Jacob no tiene nada. Así que el padre Labán, su tío, porque esta era su prima, se ve que eso de casarse con los primos no estaba tan mal visto en esa época, en lugar de dote dice: bueno, pues yo voy a trabajar por Raquel por 7 años. Aparentemente es un número hipotético, igual fueron menos o fueron más, porque es un número que se usa como el número de la perfección en el Antiguo Testamento, sobre todo. O sea, la numerología hebrea tiene un lío, pero bueno, vamos a suponer que sí, que eran 7 años reales. Y trabaja 7 años por su amada Raquel. Imaginaos, 7 años. 14, le sumamos 7. Raquel tiene 21 añitos. Bueno, está bien, está casadera. Vieja para la época.
porque se casaban con 16, 17 años. Y llega el momento, se va a su tío, he cumplido mis 7 años, se acerca el tío, venga, vas a cumplir tu promesa. Sí, voy a cumplir mi promesa, pero vas a hacer una cosita. Me vas a dar 7 días más, extras, pero con mi hija Lea. Yo le llamo Lea la fea, porque era la mayor y encima se ve que tenía los ojos un poquito para allá. La Biblia dice delicados. Yo creo que el delicado era el escritor que lo puso. Era fea. Parece ser que no era muy agraciada. Y entonces, imaginaos a Jacob, en su juventud y en esa situación, tiene que pasar 7 días con casi que la obliga, ¿no? Lo obliga a casarse. Y luego le reclama 7 años enteros más si quiere conseguir a Raquel. Así que pasan 14 años. Imaginaos cuál no sería, o dos cosas. O Lea era muy fea, para que Jacob dijera, bueno, he trabajado 7 años y ahora mi suegro me engaña y me obliga a casarme con la mayor porque dice, qué padre casa primero a su hija pequeña antes que a la mayor. No, te tienes que casar con la mayor y luego te casas con la pequeña. Se ve que el tema de la poligamia estaba un poco disuelto por ahí todavía, aunque las enseñanzas de Dios que le dio a Abraham eran bien claritas. De hecho, ya Sara cometió el mismo error que luego cometió Sara y cometió Lea. ¿Pero por qué digo todo esto? Por el embrollo, ¿no? El embrollo. Y Jacob, tan enamorado estaba, tanto quería, tanto amaba a Raquel, que aguanta los 14 años. Y luego le permite casarse. Raquel pues ya tendría pues sus 28, 29 años, todavía en una edad fértil y casadera. Así que, bueno, ahí se encuentra que está casado con Lea y está casado con Raquel. Y dentro de todo ese lío, pues a Lea le nacen varios hijos. De estos hijos que le nacen a Lea y de los que le nacen a Raquel después, como vamos a ver, y a las 2 sirvientas de cada una, como regalo de boda se le regalaba una sirvienta a cada, que es como la dama de honor de ahora, solo que antes se la quedaban. O sea, hoy en día solo es para recoger el ramo y acompañar, pero antes la dama de honor era el regalo que se le daba a la novia, ¿no? Como sirvienta, como esclava, básicamente, ¿no? Se dice suavemente sirvienta, pero como esclava. Pero tenía algunas connotaciones un poquito más profundas, aparte de hacerle la colada, ¿no? Como luego vamos a ver. Así que Lea, por un lado, para resumir ya todo este culebrón, Lea tiene a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón, y de Lea, que tiene una sirvienta que se llama Zilpa, tiene a Gad y a Aser. No os preocupéis si no os acordáis luego de los nombres, yo nunca me acuerdo de decirlos del tirón. Raquel termina teniendo 2 hijos, José y Benjamín, y ella tenía una sirvienta que se llamaba Bila, que tuvo a Dan y Neftalí, que parece ser que esta sirvienta era pagana porque estos 2 nombres eran de origen pagano. Así que vemos que de todos estos hijos, que sí que eran de Jacob, nacen las 12 tribus de Israel. ¿Os va sonando ahora un poquito la historia? Así que, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Bueno, tuvo 13 en realidad, solo que una era una chica. ¿Os acordáis? Dina, que era como la hermana del medio. Pasa que como en las genealogías hebreas las mujeres no valían para nada, y esta solo pasó a la historia, posiblemente tuviera más, solo pasó a la historia porque hubo un momento que un pequeño reino que había al lado la secuestraron, la violaron y luego encima querían casarse con ella. Pero entonces los hermanos mayores, creo que eran Leví, Judá, o Rubén y Judá, no me acuerdo, van y se vengan y matan a todos a espada, a todos estos, también con engaño, porque les dicen, bueno, si os queréis casar con mi hermana tenéis que circuncidaros todos, y luego los engañan. Pero bueno, hasta aquí la historia, hasta aquí el contexto para que sepamos qué es lo que había pasado antes y qué es lo que va a pasar después. Y ahora vamos a leer un pequeño texto, el texto introductorio, no todo el texto, porque hay una gran enseñanza que se desprende de todo esto que estoy contando, que aunque sea así un poco querer hacer la historia un poquito cómica, pero hay una enseñanza muy profunda. Y se encuentra en Génesis capítulo 30 y versículo 1 en adelante. Y dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos y si no muero.
Fijaos que se lo dice a Jacob, no se lo dice a Dios. Le está diciendo, realmente es un reproche que le hace a Jacob. Luego vamos a desarrollarlo. Y Jacob se enoja contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios. En este sentido quiere decir, Dios sopesó mi situación. Y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Dan, acordaos que es hijo de la sierva Bilha. Así que nos encontramos en una situación, luego se empieza a enredar, que es donde sale todo el lío, ¿no? Que hay como una competencia entre las dos hermanas a ver quién le daba más hijos a Jacob. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Si vemos la primera parte del versículo que dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ahí se desprende algo que si nos pudiéramos poner en su pellejo, en su historia, en sus zapatos, hoy en día no pasaría nada, porque uno pensaría, bueno, pues se adoptan o lo que sea, o bueno, pues a veces Dios da y a veces Dios no da, lo que sea, ¿no? Hoy en día no hay esos prejuicios. De hecho, en tiempos de Jesús ya no habían tantos esos prejuicios. Se empiezan a perder un poquito en el momento que el pueblo de Israel cae bajo el cautiverio de Babilonia, con un poquito como que el pueblo hebreo se espabila. Era un poco primitivo antes de eso. Otro día hablaremos de eso porque es una historia muy interesante, cómo evoluciona, cómo madura el pueblo de Israel después de que cae en cautiverio, curiosamente, ¿no? O sea que nada queda fuera de los propósitos de Dios. Aún por el pecado del pueblo de Israel, por el cual fueron cautivos por Babilonia por 700 años, sirvió para que el pueblo madurara, creciera y dejara atrás todavía los restos de paganismo que tenían, porque toda esta poligamia eran restos del paganismo de donde venía el pueblo antes de Abraham. Así que hay cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, otra cosa muy interesante, y ahí lo dejo, es que el pueblo de Israel, nunca mejor dicho, no registraban por escrito todos los acontecimientos, solamente era por tradición oral. Se lo contaban unos a otros, de padres a hijos, eso sí, se ve que lo transmitían bastante bien. Y es bajo el cautiverio que surge una especie de profesión que se llaman los escribas. Y estos escribas son los que se encargan de que toda esa tradición que por cientos de años arrastraba y se iban contando de padres a hijos, lo pusieran por escrito. Así que hasta prácticamente 700, 800 años antes de Cristo, el pueblo de Israel no tenía un documento. No tenía un documento. Era todo por tradición oral. Tenían fracciones de lo que hoy llamamos el Pentateuco, la Torá, la ley. Y prácticamente por escrito solo tenían lo que es el Decálogo, la ley. Pero poquito más. Toda la historia, el Génesis, todo lo que narra Deuteronomio, al margen de la ley, todo eso no estaba por escrito. Y eso lo aprenden a registrarlo todo cuando están bajo el cautiverio. Así que nunca sabemos cuándo lo que nos sucede para bien. Y yo veo que a veces nosotros como pueblo de Dios seguimos permitiendo que los acontecimientos nos hagan que le reprochemos a Dios cosas. Y muchas cosas de las que nos suceden a veces no las vemos en el momento, pero en un futuro, a corto, a medio o a largo plazo, siempre va a repercutir para bien. Porque nos acordamos de aquel versículo de Romanos 8, que dice: más a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, si nuestra confianza está puesta en Dios, si nosotros confesamos con nuestra boca que amamos a Dios, tranquilos, que todo lo que nos sucede, aunque a veces esté torcido, Dios lo reconduce. Proverbios 3, 5 y 6. El hombre escoge sus caminos, mas Dios allana las veredas. Y eso es hermoso. Saber
que tenemos que tener la confianza, el descanso de que, bien, tenemos, no diría el derecho, pero por humanidad tenemos el derecho de equivocarnos. Pero si nos mantenemos firmes, confiados, amando al Señor, Dios va a enderezarlo todo. Hubiera sido a veces mejor desde el principio hacerlo bien, pero a veces no sucede así. Y Dios allana el camino para que todo aquello que nos ha sucedido al final redunde en nuestro beneficio. Seamos más fuertes, seamos más sólidos, seamos más estables en el Señor. Que los vendavales o las circunstancias de la vida no nos derrumben, sino que nos hagan bien estables. Y tal cual le pasó a Raquel. Raquel estaba en una situación en la que no tener hijos era una afrenta social. No tener hijos no era simplemente que la señalaran, no era simplemente que le dijeran, mírala, la infértil, la que no supo darle hijos a su marido, sino que era considerado socialmente como que tenía una maldición de parte de Dios. Para que veáis el paganismo cómo se había mezclado con la verdadera ley de Jehová. Se había entremezclado mucho y tardó muchos años en desprenderse de eso, que me recuerda mucho hoy en día. Hay ciertos aires de paganismo que se han entremezclado en la Iglesia y yo he encontrado, y se oye mucho, por ejemplo, cuando hay un terremoto en algún sitio, que he hablado mucho de esto porque me da mucha rabia, o a alguien le pasa algo malo, pues es voluntad de Dios que le pase eso como castigo. Es maldición de Dios porque algo habrá hecho. Y eso no sé de dónde lo traemos, pero se nos ha colado dentro de las iglesias y yo lo he escuchado decir a mucha gente, que cuando las cosas no nos van bien o nos van mal, es porque algo habremos hecho. Y así no es. Pero bueno, el caso es que Raquel, que estamos hablando cerca de 4.000 años atrás, le pasaba esto. Era señalada. Pero no señalada como la infértil simplemente, sino como la que Dios la había castigado. Pero no solamente eso, sino la vergüenza de ella era que su marido la podía repudiar si no le daba hijos. Las leyes de ese momento permitían al marido decir, te abandono, porque no me das hijos. Y para más INRI, ¿no? para más peso y más vergüenza y más afrenta para ella, resulta que su marido ya tenía otra esposa, que era precisamente su hermana mayor. Por lo tanto, imaginaos en la situación, en la presión social, en la presión emocional, en la frustración que se encontraba Raquel, señalada por la sociedad, señalada por su familia, comparada con su hermana y encima con el miedo de que su marido la pueda repudiar, la pueda dejar. Intentemos ponernos por un momento en la piel de esa pobre mujer, joven, guapa, pero con todo ese peso emocional encima de ella. Eso es fuertísimo. Pero era incapaz de ver una cosa. Jacob pasó por el trago de casarse con su hermana mayor, que no era agraciada precisamente, por 7 años. Y trabajó 7 años duramente para su suegro. En total 14 años, más un matrimonio que él no quería, para conseguir el matrimonio de Raquel. Pero Raquel era incapaz de ver eso. Ella solo veía lo que le afectaba directamente. No podía comprender que si Jacob había sido capaz de estar 14 años y tragar lo que tragó, por ella, ¿cómo le iba a abandonar por no tener hijos? ¿Cómo le iba a abandonar? Y no es a veces que nos sentimos así delante de Dios, que sabiendo, como hemos cantado, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que pensamos que porque nosotros no damos la talla a veces, Dios nos va a repudiar, Dios no nos va a escuchar, Dios no nos va a querer, de ninguna manera. Dios pagó todo el precio y no trabajó duramente 14 años por nosotros. Trabajó duramente, se sacrificó, sufrió y murió, que es mucho más fuerte y mucho más comprometido e implicado que simplemente trabajar en el campo y con los animales.
Así que esa vergüenza que sentía Raquel, a veces nosotros como cristianos sentimos esa vergüenza, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos presionados por el entorno porque no damos la talla? E intentamos, sin querer, aparentar. Y es fácil desviarse de vivir una vida transparente, natural, ser como nosotros somos, en realidad, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, por el qué dirán. Tenemos miedo a ser señalados, de que si las cosas no nos van bien, que si nosotros no estamos creciendo lo que se espera de nosotros en la fe, que si económicamente no nos va bien, que si las almas no entran por la puerta mansalva, es que Dios tiene un castigo con nosotros, es que no estamos haciendo las cosas bien, es que Dios nos va a acabar repudiando. Y a veces nos convertimos un poquito así, pensamos que somos estériles, que no valemos para nada, que no estamos a la altura, pero porque vemos con nuestros propios ojos y no vemos con la promesa de Dios, confiando en la palabra de Dios, en la palabra poderosa de Dios. Dice, continúa el versículo, lo estamos desgranando ahora, dice, tuvo envidia de su hermana. Tuvo envidia de su hermana. El texto que se utiliza aquí para envidia es tremendamente profundo. Era como, dice, tuvo como una emoción fuerte de amargura, que la forma más fácil de decirla es de una envidia odiosa hacia su hermana. Le había provocado tal raíz de amargura, esa comparación con su hermana, que siendo ella guapa y bonita, no le estaba dando fruto a su marido, que tuvo una envidia insana. Una envidia insana, una envidia mala, una envidia que le llevaba a compararse con su hermana, sabiendo que ella era la amada de Jacob. Y muchas veces nosotros nos sucede eso, el querernos compararnos continuamente con otros. Es que aquel mira cómo lo bendice el Señor, o aquella fíjate el marido que le dio, o la esposa que le dio, o fíjate cómo prospera económicamente, o fíjate cómo prospera su iglesia, o fíjate cómo prospera espiritualmente, o fíjate con tantas cosas, tantos ministerios que el Señor le ha dado. No nos comparemos. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros, con cada uno. Y Dios nos quiere tal como somos. No nos quiere como no somos, nos quiere como somos, tal como caminamos, porque lo que Dios tenga que hacer con nosotros lo hará, siempre y cuando nosotros nos dejemos llevar, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Y le decía a Jacob, dame hijos, y si no, me muero. Dame hijos, y si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Imaginaos cómo había cargado la cabeza de Jacob con el temita. Pues claro, ya Lea le había dado 4 hijos cuando Raquel se confronta con Jacob. Confronta a Jacob, como si Jacob no hubiera demostrado de sobras que culpa suya no es, puesto que había tenido ya 4 hijos con Lea. Y sin embargo le reprocha, dame hijos o me muero. Su frustración le llevó a cegar su responsabilidad, a no ver que la culpa era de ella o que el problema lo tenía ella, sea el que sea, o de esperar, de seguir intentándolo o de confiar en el Señor. Sea lo que sea, el problema no era de Jacob y sin embargo le presionaba a Jacob diciéndole que le diera hijos o si no se moría. Que fijaos que no es una oración, es un reproche, es como casi una amenaza, un chantaje, dame hijos o me muero. No era un grito de desesperación, era un grito de reproche absoluto, y eso es bien feo. Y esa actitud en Raquel, que es uno de los pocos momentos que vemos a la Raquel más fea, más oscura, le lleva a tomar una de las peores decisiones de su vida, ¿no? Que ahora vamos a ver. Pero ¿cuántas veces nosotros no reprochamos a nuestro entorno? Al igual que Adán, cuando Dios le pregunta, ¿qué andas haciendo en el huerto del Edén? Que dice, yo no estoy haciendo nada, la mujer que me diste fue la que me engañó, ¿verdad? ¿Os acordáis de esa famosa escena?
Eso pasa continuamente en la Biblia. Lo podemos ver que todos los grandes y pequeños hombres y mujeres de Dios echan balones fuera, le echan la culpa a otro, al vecino. Nunca es culpa nuestra. Y Raquel, como menos, como alguien que está siendo confrontada por su propia conciencia, en realidad, su propia frustración es la que le lleva a reprocharle a Jacob. Es lo que le hizo tomar esas malas decisiones. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, que le echamos la culpa de lo que nos sucede siempre hacia afuera. Y acordaos lo que hablamos la semana pasada, en el sentido de la vida. Lo que nos suceda o no nos suceda, no lo podemos evitar la mayoría de las veces. Ahora, ¿cómo nos lo tomamos? Sí. Eso es responsabilidad nuestra. Eso nosotros tenemos el control. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar sujetos a la mano de Dios, de estar bajo sus alas, de estar comprometidos con el Señor, de tener esa relación. Como decíamos, no estar esperando qué Dios puede hacer por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Dios, de ponernos manos a la obra. Y esa parte nos ayudará a no estar pensando que la culpa siempre es de los demás, porque continuamente lo veo en la vida de muchas personas, en la vida de muchas iglesias, en la vida incluso de muchos ministros y ministras del Señor, que cuando les sucede algo echan balones fuera. Como decía un maestro que yo tenía cuando tenía que ministrar a alguien que había tenido problemitas de faldas, no es que el diablo, a ver, ¿quién hizo la mala vergüenza, tú o el diablo? Y dice, bueno, yo. Dice, pues deja al diablo tranquilo, fue tu responsabilidad. Y con eso pasa muchísimas veces, ¿no? Y seguimos leyendo. Y ella dijo, he aquí la ocurrencia que tuvo. Y aquí he aquí mi sierva, Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Hay que decir que es una costumbre, que se ponían, quien no podía tener hijos, se ponía sobre sí, como cuando si daba a luz un hijo, simbolizaba que era ella quien daba luz y el hijo era realmente de la persona que era propietaria de esa esclava, ¿no? He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Imagináis la escena, ¿no? Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz un hijo, a Jacob. Realmente eso fue una cuestión más que cuestionable. Aunque Dios endereza luego los caminos y endereza todo lo que pasa, porque fijaos que ya de toda esta historia que hemos leído antes, ¿no? Que Lea tuvo 6 hijos, Zilpa, la sierva de Lea, tuvo 2, Raquel tuvo 2 hijos, pero también tuvo 2 hijos con la sierva de Raquel, hijos de cualquiera salieron ahí, pero de esos 12 hijos Dios hace las 12 tribus de Israel. O sea, las decisiones estuvieron mal tomadas, pero Dios allanó las sendas. Así que la solución que encuentra Raquel en la impaciencia me recuerda mucho a la de el tío de ellos, el padre y el tío de ella, el suegro de ella, mejor dicho, de su marido, de su cuñado, perdón, con esto me lío un poco. ¿Os acordáis con el platito de lentejas de su tío Esaú? De su primo Esaú. Raquel era prima de Jacob y prima de Esaú, que eran hermanos. No era cuñado. Era prima y cuñado. Bueno, es cierto. Que cambia el plato de lentejas porque quería lentejas y las quería ya. Por querer algo ya, cambió la herencia, la primogenitura por un platito de lentejas, y ella hace exactamente lo mismo. No sabe esperar en Jehová y se le ocurre esta ocurrencia. Propone a su criada. ¿No recuerda la historia un poquito? A la de Sara. Dios le promete a Abraham que iba a tener descendencia y sin embargo Sara, bueno, no solo se ríe, sino que no cree a Jehová y le entrega a su criada. Hay que decir una cosita, las criadas eran mucho más jóvenes que las amas. No me extraña que ni Abraham ni Jacob pusiera ninguna objeción a que Lea, Raquel, le ofrecieran a sus criadas. Parece ser que tontos no eran del todo, ¿eh? Pues qué obediente era el marido, ¿verdad? ¿No? Bueno, se sacrificó ahí. Qué hombre más fiel. No, por ti, cariño, lo que haga falta.
Posiblemente la sierva tenía como 10 o 15 años menos. Así que bueno, sin vergüenza también Jacob, pero bueno. Así que, bueno, pues ahí no tiene uno, no, tiene dos. Tiene dos con la sierva de Raquel. Y muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes, que queremos el camino más fácil para conseguir las cosas. Se nos vienen a la cabeza ocurrencias, que se dice mucho aquí, acudits, ¿no? Ocurrencias. Bueno, pues esto funcionará. Y no sabemos esperar en el Señor. Hay un sector un poco sinvergüenzón que busca atajos para servir al Señor, para ponerse en lugares que no le corresponden. Incluso he visto ministerios de toda clase de gente que los consigue buscando atajos. Pero bueno, los atajos duran poquito, ¿eh? Yo todavía no he visto a ningún siervo del Señor que el atajo le haya durado más de 10-15 años, ¿eh? Ese es el que tiene suerte. Y el que no, mucho menos. No hay atajos en la obra del Señor. No hay atajos en la vida cristiana. Uno o una persona no puede ser un gran hombre o una gran mujer de Dios buscando atajos, yendo por el camino corto, sin capacitarse, sin pasar tiempo delante de la presencia de Dios, sin arrepentirse, sin rectificar en nuestra vida. No esperemos de ninguna de las maneras que Dios haga un nombre en la historia, permitidme esa hipérbole, un nombre en la historia con nuestro nombre si hemos buscado atajos. Si miramos hacia atrás, las personas que han hecho historia, aunque sea solo historia en la familia, han sido personas significativas, que pagaron el precio, que arriesgaron hasta el final, que supieron esperar, que perseveraron. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? En el evangelismo lo veo continuamente. Ahora me muevo menos, como ya lo sabéis, pero con tantísima iglesia que he visitado, vas y te esperas ver algo diferente y vuelves a ver más de lo mismo. La mayoría de los cristianos, en la mayoría de iglesias, generalizando, ya no es algo individual, sino como colectivo, buscan el camino fácil. Prefieren pescar en piscifactoría. Pescar en piscifactoría no necesariamente es pescar en la pecera de otra iglesia, que eso también, ¿no? Y de hecho eso es lo que más pasa. Es lo que se llama el servicio de transhumantes cristianos. O sea, las ovejas van de un lado a otro hasta que se asientan en algún sitio o no, o siguen así. Me contaba una chica de Brasil, dice, bueno, en Brasil hay una iglesia en cada esquina, pero todas tienen dos puertas, una por delante y otra por detrás. Tú puedes estar un mes visitando una semana cada iglesia que te acabas viendo a la misma gente que habías visto desde el principio porque van cambiando mucho de iglesia. Digo, bueno, pues no me suena tan extraño porque en España también pasa. Y es porque se pesca mucho en pecera. Pero pescar en piscifactoría es otra cosa. Yo creo que Dios nos llama a pescar en mar abierto. ¿Os acordáis? Cuando Jesús llama a Pedro y Andrés, rema mar adentro, donde da miedo, donde es profundo, donde están los peces salvajes. Y aquí en España, permitirme esta alegoría, los peces que hay en España son peces salvajes, por no decir asalvajados. Pero las almas que el Señor nos ha llamado a buscar aquí son peces salvajes. Pescar en piscifactoría es ir a pescar donde sabemos que vamos a pescar seguro. Donde vamos a pescar seguro, que con un cebo de plástico, de colores, que brille mucho y chinchinee mucho, van a picar rápido, porque en una piscifactoría les están dando pienso todo el tiempo y están todos juntitos. En el mar abierto hay un pez cada kilómetro cuadrado. En una piscifactoría nos vamos a encontrar que hay cientos de peces cada 100 metros cuadrados o cúbicos de agua. Y no sé si me entendéis. Así que Dios nos llama a pescar peces salvajes. Y el pez salvaje sabe distinguir cuando le estás dando un pescadito de colores, de plástico, una cucharilla,
a cuando le estás dando buen cebo, una buena presa. ¿Por qué lo sabe distinguir? Porque el pez salvaje tiene hambre y es capaz de luchar por ese cebo vivo, que es la palabra de Dios, que es viva, y es capaz de arrastrarte con ella, y es capaz de lucharte. Y si no, preguntarle a cualquier pescador profesional, no del que va a la lonja y compra doradas de piscifactoría, que es una por 3 euros, las que valen 50 euros cada dorada, y sabe lo que es pescar, y sabe lo que es pescar un atún con caña, y que tira, y rompe el sedal la mayoría de las veces, y rompe las redes la mayoría de las veces, y tienes que tirar y soltar, y tirar y soltar. Y a veces esperar toda una noche, y a veces esperar 2 días a que pique, y montan su tienda de campaña junto al río salvaje hasta que el pez pica. A esto nos ha llamado el Señor. No es fácil, pero tampoco era fácil para Raquel vivir en ese entorno, donde era juzgada completamente todos los días, por su propia conciencia, por su propia frustración, por los familiares, por los amigos, por su propia hermana que se reía de ella y alimentaba la envidia, como le pasó a Ana. Ana, la que engendró a Samuel, la madre de Samuel. Y encima era tanto el deseo que tenía Raquel de que eso fuera la voluntad de Dios, que dice en el versículo 6, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, o sea, me sopesó, o sea, pone palabras en la boca de Dios. Sopesó mi situación, sopesó mi situación y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por eso llamo su nombre Dan, que para más narices es un nombre pagano. Ella es la que dice que Dios lo oyó. ¿Y cuántas veces hemos leído que Dios oyó la voz de Raquel y le dio un hijo? Ni era suyo, ni era lícito. Aunque Dios recondujo eso porque Dios es soberano y hace lo que le da la gana. Pero ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros que ponemos palabras en la boca de Dios? No, Dios me oyó y mira aquello, o mira izquierda, o mira derecha. Dios está aquí o Dios está allá porque vemos movimiento, o vemos que se agitan las aguas como el estanque de Betesda. La verdadera solución, el verdadero regalo de Dios se tardó en llegar. No fue hasta que Jacob tuvo 10 hijos, con las 2 sirvientas, con la hermana mayor, hasta que Dios dijo, ahora contesto yo, ahora soy yo. Y en el versículo 22 encontramos cuando es Dios el que habla, y dice así, entonces el redactor dice, y se acordó Dios de Raquel. Ahora sí, antes es Raquel que lo dice, y me oyó Dios. Y se acordó Dios de Raquel, versículo 22. Y la oyó Dios, remarca. Y entonces, ¿qué? Y le concedió hijos. Y entonces sí, le da a José, que significa Dios añadirá. Porque en el momento que tuvo a José, ya le estuvo pidiendo el segundo. Y con el segundo, con Benjamín, el segundo de Raquel, pero el último de Jacob, por eso se le llama Benjamín a los que son pequeños, porque es el último. Fueron los 2 hijos naturales de Raquel. Fue la promesa preciosa que Dios le dio a Jacob. Eran los hijos queridos y amados de Jacob. Tan querido y tan amado que ya sabéis la historia de José, lo que pasa después. En fin, pero fue Dios quien contestó. ¿Qué si Raquel hubiera esperado? ¿Qué si Raquel no hubiera chantajeado a Dios? ¿Qué si Raquel no hubiera echado balones fuera culpando a todo el mundo menos a ella? ¿Qué si la gente habla? Y se hubiera mantenido firme, intentándolo, pero firme. Dios hubiera traído su promesa a su tiempo. Y dejadme, antes de terminar, ¿sabéis que los más grandes hombres de Dios en la palabra, las Sagradas Escrituras, vinieron de mujeres que eran estériles? Tenemos a Sara, la mujer de Abraham, estéril hasta los 90 años. ¿Y a quién dio a luz? A Isaac. Cambió la historia.
Raquel engendró a José. ¿Qué hizo José? Libró a la nación de Israel. Y engendró a Benjamín, de cual estirpe vino el apóstol Pablo, sobre el cual se fundó toda la doctrina de la Iglesia. Lo que hoy la Iglesia es gracias a lo que Dios le dio a Pablo, y era de la estirpe de Benjamín, el pequeño. ¿Qué fijaos si no hubiera esperado la promesa de Dios? La mujer de Mamoa, parecía de estos de Hawái, dio a luz a Sansón, otro libertador de la nación. Ana, hemos hablado antes, dio a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. La estéril viuda Ruth, ¿qué pasó con ella? Dio a luz a Obed, quien engendró a Isaí. ¿Isaí quién era? El padre de David, el más grande rey que ha tenido Israel nunca, y aparte, padre de la genealogía de nuestro Salvador Jesús. Elizabeth, ya en el Nuevo Testamento, cargada de años, de la cual vino Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que no había otro profeta más grande que él, nacido de mujer. ¿Acaso Dios no puede hacer algo con lo que el hombre es incapaz de ver? ¿Acaso Dios no puede hacer un milagro de donde el hombre piensa que es imposible? Claro que sí. Pasa que a veces esperamos el milagro que nosotros queremos, no el milagro que Dios quiere. Pero confiemos y esperemos y nos vamos a dejar sorprender por Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Mantenernos perseverantes, mantenernos firmes, saber rectificar, arrepentirse cuando uno comete un error y seguir sujeto a Dios en oración y en su palabra. Y Dios va a convertir nuestras debilidades, va a convertir nuestros errores, va a convertir lo que a nosotros nos pueda parecer una limitación en un milagro. Y en un milagro importante. Pero vamos a mantenernos firmes. Dice en Hebreos 10:36, que me encanta, las palabras de quien escribiera Hebreos, que a mi parecer personal, pienso que fue Pablo, pero en mío personal, dice: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es un desafío que me lanza a mí mismo, lanza a vosotros como iglesia, que nos mantengamos firmes, que busquemos a Dios, que le pidamos a Dios, como Raquel le reprochó a Jacob, que no fue la mejor manera, pero que nosotros le digamos como oración a Dios: Señor, dame hijos, dame almas, o muero. Amén, hermanos.